Del periódico La Jornada. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. De entrada me preguntaría, ¿cómo se entiende, cómo se valora y además se evalúa lo ocurrido el día de ayer, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto donde evidentemente se nota, se percibe ya, que adquiere mayor peso político cada discurso del presidente en una perspectiva más regional, más latinoamericanista, que es lo que no se veía en los presidentes anteriores? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por estar presente con ustedes y con el gran público de Telesur. Creo que es un momento muy significativo, pero también complejo. Las relaciones entre México, Estados Unidos y Cuba, que son tres países que comparten frontera, frontera marítima en el caso de Cuba, pero es frontera, han sido siempre un reto muy complejo por las grandes diferencias, digamos, en momentos históricos. México ha sido representante de una revolución nacionalista, de un proceso nacionalista. Estados Unidos, la potencia por excelencia injerencista en América Latina, a través de los capitales financieros y a través también de los marines, como en República Dominicana. Y Cuba, bueno, una revolución radical, antiimperialista y socialista, y pues los tres están ahí geográficamente y tienen que convivir. En algún momento de la historia, Juan Bosch, el derrocado presidente dominicana, llamó al Caribe la frontera imperial, porque siempre ha sido un espacio geoestratégico de disputas. Y bueno, México, como ustedes lo señalaban también, este famoso desfile se inaugura después de que Estados Unidos entra bajo una excusa baladí a México y se queda con la mitad del territorio mexicano en la guerra del 46-48. Entonces, todo esto de una u otra manera está presente, es decir, la complejidad de las relaciones, el equilibrio, todos los complejos procesos que implica mantener este equilibrio y sostener estas fronteras, pues se reflejan hoy día. El tema complejo que involucra esta situación y la presencia, el marco de los festejos de la independencia puede ser un marco muy interesante en el cual efectivamente el presidente López Obrador ayer introdujo términos distintos a los tradicionales de viva Hidalgo, viva Morelos, los personajes, y subrayó la independencia, la soberanía, la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad, la democracia, como un mensaje simbólico, evidentemente, como un mensaje donde está planteando los espacios de respeto, los espacios de constitución de las naciones, enfrentando un poco la situación que se va a plantear en la CELAC y que es con relación a la OEA. Y esto evidentemente genera una situación compleja en el marco de las relaciones con Estados Unidos. Eso es lo que me parece que en el discurso de ayer, sin ser evidente, queda sentado, queda en la perspectiva de lo que está pasando aquí. Claro, Tatiana, pero también hay un elemento que es muy importante y lo comentábamos porque además del reporte de nuestros corresponsales lo enfocaban también de esa manera, tiene que ver con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Es decir, México asume incluso en esa lógica un liderazgo que podría pensarse además como un desafío frente a Estados Unidos, porque evidentemente todos sabemos cuál es la relación de Cuba contra Estados Unidos, la postura estadounidense, perdón, contra Cuba, y en esa lógica obviamente el que Manuel López Obrador tenga de invitado especial a Miguel Díaz-Canel también es una reafirmación de la necesidad de acabar con el bloqueo. ¿Hasta dónde, le pregunto, México, tal como está auspiciando también el diálogo entre la oposición cubana y el gobierno de Nicolás Maduro, podría en algún momento también gestar la posibilidad de atenuar o eliminar el bloqueo estadounidense contra Cuba? Bueno, eso sería maravilloso. Sin embargo, quiero referirme un poco a la relación tradicional de México con Cuba. Es decir, México, más allá incluso del perfil
del régimen en su momento, por supuesto, en los momentos que fue presidente, incluso que no era presidente Lázaro Cárdenas, pero que se dio la invasión de Playa Girón, Lázaro Cárdenas pretendía ir a Cuba a defender Cuba, es decir, y los demás presidentes mexicanos en el periodo, digamos, de Echeverría, de López Portillo, han hecho declaraciones muy contundentes en favor de Cuba. La relación con Cuba es una relación histórica de 500 años. De allá y por acá, allá y acá llegaron los conquistadores, los barcos venían y se iban todo el tiempo, hay una relación cultural estrechísima. Y ha habido momentos, Benito Juárez estuvo exiliado en La Habana, acá vino Martí, por supuesto, y en México Martí desplegó una actividad y se introdujo en todo lo que es la complejidad nuestroamericana, que él la llamó. En fin, hay una tradición, incluso en la época, digamos, ya de los regímenes neoliberales, Fidel Castro fue invitado por Salinas de Gortari a venir a la toma de posición de Salinas de Gortari, a pesar de que después hubo altibajos. El único momento, digamos, en que hubo una situación totalmente incorrecta fue con el presidente Fox, que le dijo que lo invitaba y que le pedía que se fuera inmediatamente para no tener problemas con Estados Unidos, y le dijo: vienes, comes y te vas, aquel famoso momento, ¿no? Yo creo que ese fue el momento más complejo y más difícil en las relaciones, pero tradicionalmente el gobierno de México sabe además, y esto ha habido siempre muchos comentarios, que una parte de su propia independencia frente a Estados Unidos está dada por el hecho de sostener las relaciones con Cuba. Es decir, ese es un espacio de la diplomacia y de la soberanía mexicana que de una u otra manera la inmensa mayoría de los presidentes, salvo Fox y Calderón, lo han entendido de esta manera. Entonces, ahora con López Obrador, claro, hay una dimensión mucho más cercana y una dimensión que le permite de una manera más clara avanzar en estas relaciones. Pero sin embargo, también México está midiendo, siempre ha habido señalamientos, por ejemplo, uno de los problemas más fuertes en este momento es toda la situación de los migrantes, y un poco se ha planteado el problema en el sentido de que México tiene que mantener a los migrantes en este lado de la frontera que están solicitando asilo, lo cual es una situación muy compleja. En este momento se habla de más o menos 80,000 migrantes que están a lo largo de la frontera, y en Tapachula está habiendo procesos muy complicados con la población haitiana. Ese es un punto muy complejo y muy difícil en la relación. Entonces siempre hay un juego de pesos y contrapesos. Por eso yo señalaba que, bueno, la presencia de Díaz-Canel, repito, prácticamente Fidel vino en varias ocasiones, Raúl también, Raúl Castro, y la presencia de Díaz-Canel, la prensa y el Partido Acción Nacional, que está totalmente en contra, pues han exacerbado y desatan estas campañas en las redes con un hálito como lo planteó la OEA en el año 61, planteando que Cuba era una potencia antidemocrática e injerencista, es decir, retoman los mismos términos que se usaron en la Guerra Fría, en una situación totalmente trasnochada, enquilosada, y son este tipo de fuerzas. Hay que señalar que en México una parte del PAN se desenmascaró y se reunió con el partido Vox franquista, justamente con este sentido, y firmaron un pacto para combatir al comunismo. Es decir, están anclados en el franquismo y en la Guerra Fría. Pero en este marco la presencia de Díaz-Canel no es solo la de Díaz-Canel, es como ustedes lo decían, es de 16 presidentes, entre los cuales pues están el de Argentina, está el de Bolivia, están un conjunto de países, no les leeré toda la lista, la tengo aquí, de los 16 presidentes que estarán presentes. Y repito, a mí me parece importantísimo
que se reúnan a debatir en la CELAC, que es un espacio estrictamente nuestro americano, latinoamericano. Vienen presidentes de las islas anglófonas, entonces a veces latinoamericano no es suficiente, ¿no? Sino el término martiano de nuestra América es más conveniente. Entonces se van a reunir para discutir. Uno de los puntos centrales pues es la discusión justamente de qué pasa en la OEA, a la luz de la intervención brutal que tuvo en el proceso del golpe de Estado en Bolivia. Me parece que esto es esencial y que eso sí marca una pauta importantísima para toda América Latina. Claro que sí, Tatiana, me quitó la pregunta de la boca porque a propósito de la CELAC le iba a hacer la pregunta, pero bueno, hasta ahí llegamos. Gracias por la atención, Tatiana, un gusto escucharle y además de entender efectivamente a partir de su visión lo que significa el rol que juega México, también Cuba, pero también los países latinoamericanos a través de la CELAC. Le mando un abrazo, cuídese mucho. Gracias, un abrazo a todos. Gracias a Tatiana Coll a propósito de esta